Bien, como les decía, vamos a comenzar. Vamos a hablar esta parte de cuerpos extraños. Creo que vamos a hacer un recorrido, por un repasito pequeño por otros cuerpos extraños. No solamente esofágico y bronquial, que es es lo importante de hoy, porque son bastante frecuentes y quiero que ustedes se lleven, la mayor cantidad de ideas al respecto del cuerpo extraño tanto bronquial y esofágico, porque son bien complejos y hay que darles un manejo oportuno. Entonces, en ese sentido, pues vamos a comenzar a hablar de ellos. Vamos a compartir por aquí primero, un momentito. Como les dije, vamos a hablar un poquito de otros cuerpos extraños, bueno, de los cuerpos extraños en general, que son objetos y sustancias o sustancias. A veces son las baterías y primero está el objeto y después del objeto sale la sustancia, que es una sustancia ácida o alcalina y quema. Entonces, son objetos y o sustancias que penetran de forma voluntaria o involuntaria, a veces en una actividad específica en la cual la persona, sin querer, por ejemplo, en la alimentación, principalmente las personas que tienen prótesis completa y que son de acrílico, no son los implantes, sino los acrílicos, las que son como planchas. Esas personas a veces cuando están alimentándose, como pierden la sensibilidad de la boca, obviamente por el acrílico que recubre las estructuras, no mastican bien y en algunas ocasiones de manera involuntaria degluten los cuerpos extraños. Tanto en las vías aéreas y digestivas superiores, que son la parte de nuestra especialidad, que tiene que ver con la nariz, con la faringe en general y con la laringe. Y obviamente en este caso, aunque no es tema de nuestra especialidad plenamente, pero también en el esófago, porque por mucho tiempo los que hemos atendido los cuerpos extraños esofágicos hemos sido los otorrinolaringólogos. Entonces, hay varias formas de clasificar los cuerpos extraños. Según su forma, pueden ser regulares e irregulares. Los regulares e irregulares, aquí lo importante es el filo que puedan llegar a tener. Hay muchos regulares que son con filo. Por ejemplo, los huesos. Algunos huesos que las personas degluten cuando están alimentándose tienen filo. O irregulares cuando tienen ganchos. Y estos ganchos, como en las prótesis dentales, que son los puentes que les dicen, que son 2 o 3 dientes, 1, 2, 3 dientes seguidos y se enganchan en los otros dientes que quedan. Entonces, esas prótesis, esos tipos de cuerpos extraños son bastante peligrosos. Según su origen o naturaleza, pues pueden ser orgánicos e inorgánicos. Creo que en cuerpo extraño óptico ya lo habíamos mencionado. Su movilidad pueden ser animados o inanimados, o sea, si son insectos o son otro tipo de cuerpo extraño. Según la localización donde se pueden quedar alojados, pues ya lo habíamos mencionado, nariz, senos perinasales. A veces puede quedarse un cuerpo extraño en algún seno perinasal o puede aparecer algún cuerpo extraño en algún seno perinasal, principalmente los senos maxilares, por alguna comunicación oroantral. La faringe, cualquiera de ellas, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, que es lo que vamos a hablar un poco también hoy, el esófago y bueno, el oído. Hay diferentes tipos de cuerpo extraño, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Aquí casi todos son inorgánicos, casi todos son inmóviles, casi todos son, eh, bueno, algunos son regulares, otros son irregulares. Vean estas tachuelas que tienen puntas, son súper peligrosas, o estos ganchitos de niño que se usaban antes en los pañales. Ahora no se usan los pañales y hay de distintos tamaños para utilizarlos en otro tipo de actividades, por ejemplo, en decoración. Hemos visto algunos regalos y algunas cosas que traen este tipo de ganchos que cuando se abren son sumamente peligrosos. Los tapones de los lápices, incluso por eso estos tapones traen este huequito por acá, por si se quedan alojados en alguna estructura del árbol traqueobronquial, pues por ese huequito por lo menos pueda pasar algo de aire y el paciente no se muera por asfixia. Ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Aquí vemos nasales,
eh, y lo que habíamos hablado de las baterías, de las pilas de los relojes, ya casi son pocos, incluso la ventaja que ahora los smartwatch tienen su batería recargable y son difíciles de abrir, pero antes estas baterías estaban muy al alcance principalmente de los niños y ellos en su mundo exploratorio se lo introducían en la nariz y producía grandes lesiones. Los ópticos, estas son algunas de las herramientas, de los instrumentos, de las pinzas que nosotros podemos llegar a tener, ¿verdad? Vean, aquí está también la jeringuilla de bullón, la riñonera, las pinzas alternativas para poder manejar el cuerpo extraño óptico, el tráqueo bronquial. Ya vamos a ir hablando un poco, pero siempre tener en cuenta, aquí es súper importante la anatomía del árbol traqueobronquial, ¿verdad? Y bueno, en toda la faringe, en todo el recorrido de la faringe, vean aquí, se hizo una imagen muy didáctica para endoscópica. Obviamente no hay necesidad de llegar hasta este punto en la orofaringe, pero se hizo desde el punto de vista docente, donde se está extrayendo un cuerpo extraño de la amígdala derecha del paciente, que es lo que les queda a ustedes a su lado izquierdo. Lo más frecuente ahí pueden ser espinas de pescados o las cerdas de los cepillos. Los pelitos de los cepillos se desprenden y muchas veces van a dar a las amígdalas. Bueno, los cuerpos extraños en las fosas nasales son más frecuentes en edades pediátricas y cuando son adultos con pacientes con problemas psiquiátricos. Por ejemplo, también el retraso mental. Y por lo general penetran voluntariamente. Por lo general, hay ocasiones en donde la introducción de los mismos es de manera involuntaria o accidental. Por ejemplo, en ocasiones donde la persona está eh, poniendo su cara en algún lugar y, por ejemplo, lo hemos visto en la respiración, puede entrarle, en el momento de la inspiración, puede entrarle un bicho que se ve arrastrado por la turbina de aire que entra a la nariz, algún insecto. Los síntomas principalmente va a ser rinorrea unilateral, o sea que donde se encuentre alojado el cuerpo extraño, vamos a encontrar rinorrea que puede ir desde transparente, blanquecina, purulenta, sanguinolenta, en dependencia sí del tipo de cuerpo extraño que haya sido, que sea, también esto va a ser fétido por el tiempo de evolución principalmente, hasta ahí puede convertirse en un rinolito. ¿Qué es un rinolito? Es un cuerpo extraño con los calcáreos en su alrededor y se vuelve como una piedra, ¿verdad? En ocasiones, toda esta sintomatología pasa inadvertida y este cuerpo extraño pues se transforma en un rinolito y no da ninguna sintomatología. Por ejemplo, antes en las cuentas de los collares que parecían perlas, que eran de plástico, los niños se los introducían y pasaba prácticamente inadvertido y obviamente llegaban hasta que el cuerpo extraño ya producía algún síntoma obstructivo más que alguna otra manifestación, dificultades para respirar. Y se podía ver y se podían sacar los cuerpos extraños. Hemos tenido experiencia incluso de verlo. Y como les mencionaba, de las baterías lo más peligroso es la perforación septal. De estas baterías que son redondas, porque los niños se las introducen y en ocasiones se derraman dentro de la fosa nasal por el calor, por la humedad, eh, por las mismas secreciones, se derraman y pueden llegar a producir una perforación septal, pero también pueden llegar a producir quemaduras dentro de la nariz que puedan ser un poco complejas de manejar y pueden dejar su grado de deformidad dentro de las fosas nasales e incluso externos. El diagnóstico es muy importante, ahí no vamos a hablar de los diferenciales, ahí están puestos, pero el diagnóstico es muy importante, el interrogatorio, súper importante el interrogatorio. Muchos de estos fenómenos, el padre, la madre o el cuidador son testigos del momento en el cual el niño, no importa la edad, obviamente es más frecuente en menores de 5 o 6 años, pero el niño se introduce algo en la nariz o estaba jugando con algunas cositas redondas pequeñas o cuadradas pequeñas o de alguna forma y cuando acuerda la madre, el padre o el cuidador, lo único que quedan, se ha perdido una. Y cuando revisan, pues está en la fosa nasal. Incluso a mí me pasó con mi niño comiendo, chiquitito, tenía como 2 años, una vez se introdujo un frijol
y otra vez se introdujo creo que un arroz. Pasan y pasa muy fácil y pasa a veces, en muchas ocasiones pasa inadvertido, por eso llegan los rinolitos. Pero esa sintomatología que hablábamos es necesario tomarla en cuenta. Nos sucedió cuando estábamos en el Hospital San Felipe atendiendo niños. Un pediatra un día, 2 veces se nos acercó con un rayos X y una sintomatología sugestiva de cuerpo extraño porque era nasal, porque era rinorrea unilateral que no respondía adecuadamente al tratamiento antibiótico y obviamente pues cuando se vio en el rayos X había algo que, como en este que está aquí, había algo que ocupaba, este que está aquí, había algo que ocupaba la luz de la fosa nasal y fueron extraídos los cuerpos extraños sin ninguna dificultad. Después del interrogatorio es muy importante el examen físico, para lo cual pues contamos con la rinoscopía. Me parece que es un método todavía muy vigente, muy actual, muy necesario, incluso hasta para la realización de la maniobra, para la extracción. No pierde vigencia. Podemos utilizar también la nasofibroscopía, ya sea la rígida o la flexible. Y bueno, si tuviéramos un caso de dudas, un rayos X de senos paranasales, al menos eso nos vendría muy bien. Podemos indicar una tomografía, pero con un rayos X de senos paranasales nosotros tenemos ya bastante. Entonces, el manejo es la extracción del cuerpo extraño con la rinoscopía anterior. Se coloca, se introduce el rinoscopio, se abre. Y hay una, por ejemplo, yo he utilizado mucho, me gusta mucho, ya les enseñé unas alternativas. Estas son para oído, pero también si le doblamos un poquito más la punta nos sirven para nariz. También la sonda canalada, se le dobla la punta, no la espátula, sino la punta, se le dobla bastante y se introduce del techo hacia atrás y se llega hasta el piso, hasta que se pega en la nasofaringe, se pega uno al piso y se viene arrastrando el cuerpo extraño nasal. Esa maniobra, ganando experiencia, es muy fácil, muy buena, muy rápida y puede ayudarles a ustedes a resolver muchísimos problemas. Igual recuerdo que lo utilicé mucho, fue muy frecuente verlo, los cuerpos extraños en Juticalpa, me servía mucho realizar esta maniobra. Esta maniobra solo tiene una gran dificultad, que hay que saber hacerla. Porque si no tenemos la pericia, la habilidad suficiente, primero en inmovilizar al niño y segundo en poder llegar hasta el techo y después hasta el fondo y venir de arrastre de atrás hacia adelante, lo que podemos hacer es que este cuerpo extraño que en algún momento fue nasal pueda pasar a esofágico o pueda pasar a bronquial y ahí la complicación o ahí la situación se complica todavía un poco más. Saber inmovilizar al niño para otorrinolaringología en pediatría, el padre, la madre o el cuidador se debe sentar en la silla sin cruzar las piernas, se sienta el niño con su carita hacia adelante y su espalda hacia atrás en sus piernas. Con una mano agarra las manos del niño, lo abraza por las manos, abrazándole fuertemente las manos, y cruza una pierna del padre, la madre o el cuidador sobre las piernas del niño, y con la otra mano sujeta la cabeza, agarrándolo por la frente, sujeta la cabeza del niño. Así pueden estar seguros que muy pocos niños, a menos de que el padre, madre o cuidador no lo haga bien, muy pocos niños se le van a mover. Repito, se sienta la persona en la silla, se sienta el niño en las piernas, normal, viendo hacia el examinador. Con una mano abraza al niño agarrándole las manos, con una de las piernas las cruza sobre las piernas del niño fuertemente y le sujeta con las manos, con la otra mano que queda libre, la cabeza específicamente sobre las sienes, la frente, colocándola con fuerza para que el niño no pueda moverse. Si se hace bien, el niño no va a moverse nunca. Eso es una forma de inmovilizar al niño en nuestra especialidad. Y la otra, bueno, es la anestesia general, pero no podemos llegar a eso. Para una extracción de un cuerpo extraño nasal. Entonces se retira, se extrae el cuerpo extraño nasal, se le explica a padre, madre o cuidador que en la maniobra a posterior puede quedar algún tipo de sangramiento nasal que se va a ir quitando a medida pasen las horas o pasen los días. Eso es normal, pueden ser que se lastime la mucosa y pueda quedar un tipo de sangramiento.
Si había pasado mucho tiempo, si se ven zonas de infección, si se ven algún tipo de secreción acompañante, se puede dar tratamiento antibiótico, lavados nasales, eh, antihistamínicos, antibiótico digo por vía sistémica oral, y darle un seguimiento por estrecho por algunos días, porque hay que estar completamente seguro de que se extrajo todo el cuerpo, todos los cuerpos extraños. Ya ha pasado también, y lo hemos visto, se extrae uno, y por ejemplo el niño se metió 3 frijoles, se extrae uno, vuelve, se extrae otro, vuelve, se extrae otro, vuelve. Ya lo hemos visto, es bien complejo. Y a veces los frijoles pues no se ven en los rayos X. Entonces, es importante darle seguimiento a estos niños, aunque sea un par de consultas, para estar seguro de que no pasó nada, a menos de que uno esté seguro que sacó completamente todo lo que estaba en las fosas nasales. Bien, del cuerpo extraño bronquial, aquí vamos a hablar algunos detalles. Vamos a comenzar desde el punto de vista embriológico. Embriológicamente, la tráquea y el esófago tienen un origen en común en el esófago primitivo, en el embrión, el cual va a ir elongándose, o sea, se va a ir estirando hacia abajo y va a ir buscando una posición hacia anterior. Además de lo mismo se va a ir tabicando y le van a ir creciendo pues el árbol bronquial, y se va a ir buscando hacer una elongación con una posterior, digámoslo así, con una posterior bolsa que va a ser el esófago y el estómago. Y ellos se van a tabicar, se van a separar uno del otro, quedando hacia anterior la tráquea, y los bronquios, y quedando hacia posterior el esófago. Anatómicamente, la tráquea va a comenzar en el borde inferior del cartílago cricoides y se va a extender hacia, y estoy hablando internamente. En los libros es muy frecuente que ustedes, por eso no lo menciono, que ustedes cuenten la extensión en relación a la columna cervical, de tal vértebra a tal vértebra, pero a mí me interesa desde el punto de vista interno, cuando ya metemos el broncoscopio. Desde el borde inferior del cartílago cricoides hasta la bifurcación o la conformación de la carina. Casi todos, por eso, todos esos anillos son anillos incompletos. O sea, por detrás están incompletos y tienen una membrana, y que es la que está en contacto con el esófago, ¿verdad? Entonces, después, una vez llegado ahí, se va a dividir en los lóbulos, en los bronquios, perdón, el bronquio principal derecho, que es, vamos a ponerlo aquí, aunque ahí está la imagen, es un poco, aquí viene el esófago y viene el bronquio principal derecho, es este lápiz negro, tiene un poco menos de inclinación con respecto al izquierdo, es un poco más ancho que el izquierdo, y es un poco más corto que el izquierdo. El izquierdo es un poco menos, es un poco más vertical, perdón, horizontal, un poco más estrecho y un poco más largo. Esa diferenciación nos permite a nosotros estar seguros que por esa situación es que alrededor del 60 al 80% de los cuerpos extraños esos, bronquiales se alojan en el bronquio principal derecho, porque viene siendo prácticamente una pequeña continuación de la tráquea. Y la posición, el diámetro y el largo del bronquio principal izquierdo le da cierto grado de protección contra los cuerpos extraños bronquiales. Y de ahí, pues cada bronquio principal, derecho e izquierdo, empieza a tener bronquios lobulares que en algún grado, en dependencia del tamaño del cuerpo extraño, pues se pueden ir alojando los cuerpos extraños. El derecho va a tener prácticamente tres divisiones lobulares, y el izquierdo va a tener prácticamente dos. Recuerden que el pulmón izquierdo es un poco más pequeño que el derecho por la impresión, por la localización y la impresión cardíaca de esa zona. Entonces, nos sirve principalmente para la respiración, además de que es una zona, la laringe y la tráquea, pues con muchos reflejos, con mucho reflejo, principalmente reflejo tusígeno, que cuando algo llega a contactar muy delicadamente la mucosa
de la laringe y de la tráquea, pues empezamos indiscutiblemente con una tos pertinaz hasta que logramos expulsar ese cuerpo extraño, ya sea una cosa o un líquido, una sustancia que entra a estas cavidades. Ya nos ha pasado, estoy seguro, cuando tomamos agua y se nos va, o cuando estamos comiendo y se nos va un poquito de comida, etcétera, etcétera. Entonces el reflejo de oxígeno ahí es súper importante. Bien, principalmente los cuerpos extraños bronquiales van a tener unas manifestaciones clínicas marcadas por 3 etapas. La primera, que va a ser la etapa de penetración, donde está la persona eh, con el objeto principalmente en su boca y pues ya hablamos que puede ser también nasal. Y en ese momento de penetración, pues se lo traga. Hay hay un pequeño, digamos, ahogo y por el reflejo de oxígeno hay una pequeña tos. Si pudo avanzar y traspasar la laringe, pues puede quedar alguna pequeña cianosis, algo de disnea, que puede llegar a ser desde moderada hasta intensa, en dependencia de la localización. Recuerden, si se quedó antes de la bifurcación, antes de la carina, pues va a ser marcada. Y en dependencia si entra o no bastante aire. Y puede quedar la tos, que puede llegar a ser intensa, pertinaz, molesta. O puede haber sido nada más la tos de cuando pasó por la laringe el cuerpo extraño. Como les decía, son más frecuentes en el bronquio principal derecho, ¿verdad? Porque este es más vertical, es más ancho y es más corto que el de la izquierda. Aquí es sumamente importante un buen interrogatorio al padre, la madre o el cuidador, porque en muchos casos son ellos los que nos dan el diagnóstico. No, estaba jugando con unos frijoles y de repente se metió uno en la boca, se lo tragó, tosió un poquito y ya está así. Lo veo agitadito y lo veo moradito de los labios. Ok, entonces hay que hacer el procedimiento que vamos a hablar cuál es para poder hacer la extracción del cuerpo extraño. Esto también puede suceder en personas, lo habíamos mencionado, en niños o en personas con algún grado de alteración mental, cuerpo extraño, bronquial, ¿verdad? Y bueno, después de la etapa de penetración, muchas veces pasa inadvertida, nadie se dio cuenta, entonces viene la etapa de acomodación, donde aparece un tiraje intercostal que puede llegar a ser severo, persiste la disnea y al ocultar al paciente hay sibilancia y pueden haber incluso estertores húmedos, también conocidos como crepitantes, que pueden llegar a ser uni o bilateral. Pero, ¿qué es lo característico de esto? Para no pensar que es asma, que son parte del diagnóstico diferencial. Que los sibilantes, en dependencia de la localización, si es bronquial, pues va a ser el del bronquio principal, digamos que el derecho va a ser en todo el pulmón derecho en que vamos a encontrar esa sibilancia. Y cuando van a empezar a aparecer esos estertores húmedos o los crepitantes, pues cuando ya lleve mucho tiempo y haya una sobreinfección de las estructuras que estamos mencionando. Si es un bronquio lobular de uno de los lóbulos, pues va a ser ese lóbulo, exactamente puede ser el ápice, puede ser el medio o puede ser el basal, que tenga las sibilancias. En algunos casos vamos a escuchar incluso silencio ocultatorio en una localización específica y el resto del árbol bronquial va a tener un sonido, un murmullo vesicular conservado, normal, sin ninguna alteración. Etapas de complicación y muchas veces es aquí donde se hace el diagnóstico. El paciente acude pues con un tiraje intercostal que puede llegar a ser severo, la disnea se mantiene, hay estertores sibilantes y crepitantes, como ya dijimos, y el rayos X, le hacemos un rayos X y se evidencia lo siguiente que está aquí, y por eso muchas veces nosotros llegamos a hacer el diagnóstico. Lo que sigue a continuación. Se evidencia una neumonía, una bronconeumonía, puede ocurrir un absceso, vamos a encontrar una telectasia, por eso lobar, por ejemplo, o total del pulmón, por eso les decía que a veces puede haber
silencio auscultatorio, bien localizado. ¿Y por qué digo neumonía o bronconeumonía? Muchas veces son los niños que van a ingresar a la sala de respiratorio, ingresan, se mejoran, el pediatra les pone esteroides, les pone su aerosol con broncodilatador y o esteroide, les ponen su antibiótico y el niño mejora, obviamente, se quita todo este proceso inflamatorio circundante al cuerpo extraño, eh, le dan de alta y a los 15 días vuelve a regresar porque tiene otra vez neumonía en el mismo sitio, en el mismo lugar. Ahí, entre otras cosas que hay que pensar, es que sea un cuerpo extraño bronquial. Incluso hay rayos X normales y existe cuerpo extraño bronquial. Recuerden de las clasificaciones que habíamos hablado, ¿verdad? Por ejemplo, en los que son radio opacos, pues vamos a tener el diagnóstico, pero hay cuerpos extraños que son radio transparentes y obviamente no vamos a encontrar el cuerpo extraño. Por ejemplo, las maderas no las vamos a ver en un rayo X. Y en un rayo X casi normal. Pero ante la duda, hay que hacer el procedimiento de exploración. Que algunas imágenes que hemos ido colectando, vean, aquí está el cuerpo extraño en el bronquio principal izquierdo, incluso aquí sugiere que hubiera otro. Esto era muy frecuente, por ejemplo, en los zapateros, en los albañiles que se colocan y se colocan y se colocan las tachuelas y los clavos en la boca, se reciben un susto y se la degluten. Aquí vemos otro cuerpo extraño. Vean que todos estos son prácticamente radioopacos. Vean las vistas, AP, lateral y oblicua, para poder evaluar si lo vamos a hacer con rayos X. Obviamente lo mejor es hacer tomografía, pero a veces estamos en situaciones de calamidad y no podemos darnos el gusto de hacer tomografías. Aquí lo que hablábamos de la embriología, ¿verdad? Eso es para caer en el esófago, que lo veremos a continuación. Entonces el tratamiento va encaminado principalmente a dos cosas. O lo determinan dos cosas. El tiempo de evolución, que es súper importante. Entre más precoz llegue el paciente, más rápido se le puede realizar la maniobra que nosotros vamos a realizar. Las condiciones en las cuales llegue el paciente. Hay veces que es premura entrar a extraer el cuerpo extraño porque hay muy malas condiciones, casi asfícticas, y es necesario pues pasar rápidamente a la extracción del cuerpo extraño. ¿Y por qué dije la primera? Las condiciones, el tiempo, porque en ocasiones llega y ha pasado semanas, meses. Ahí no es recomendable entrar de un solo a la extracción del cuerpo extraño. Es necesario primero dejar antibióticos, esteroides, ya sea en su versión sistémica, ya sea oral o parenteral, y aerosoles con broncodilatadores y esteroides para poder mejorar la condición de inflamación que tiene esa mucosa en torno al cuerpo extraño bronquial. Si entramos así, si ha pasado mucho tiempo, es seguro una perforación bronquial y es algo que nosotros ni queremos ni aspiramos a que ocurra. Si el paciente llega en ese momento ideal de las primeras horas, de las primeras 24, 48 horas, al paciente se le hace la exploración física, el examen físico completo, se le hace sus rayos X, al menos, o tomografía, y se procede a hacer la técnica con medio de la cual se extrae. Aquí hay unas dos opciones terapéuticas. Una la seguimos haciendo los otorrinolaringólogos y otra, por suerte, ya lo han avanzado mucho, ya tienen una gran habilidad, los neumólogos. Los neumólogos tienen la broncoscopía flexible. Muy buena, se puede hacer en adultos sin ninguna dificultad, a veces con anestesia nada más tópica, con el spray de silocaína, pero no se puede hacer así en niños. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros con un grado de vigencia. Que tenemos que hacer la broncoscopía rígida. Entonces entramos nosotros con el anestesista,
lo seda al paciente, lo duerme, vamos a hacerlo así, y mientras el paciente ya está relajado, ya tiene un grado de sedación, nosotros introducimos el broncoscopio y retiramos lo que pueda estar obstruyendo la luz, ya sea de los bronquios o de la tráquea, de los bronquios, y de la tráquea es súper complejo, o de los bronquios, ya sea principales o lobulares o más distales, ¿verdad? En dependencia de la división y la localización y el tamaño del cuerpo extraño. Aquí hay que tener en cuenta también que entre los cuerpos extraños, los más complejos que podemos tener es una amplia gama, pero los más complejos, por ejemplo, son las gomas de mascar, que dado de la humedad que se encuentra en el árbol bronquial, se mantienen, vamos a decir así, chiclosas, ¿verdad? Incluso a veces se desmoronan. Y las semillas, principalmente las semillas de cacahuate, de maní, porque esas liberan sustancias que irritan el bronquio y producen una reacción más fuerte de irritación y broncoconstricción y salida de lesiones que vuelven completamente difícil la exploración. Y cuando ya lo logremos visualizar, pues cuando ponemos las pinzas, se va desmoronando la semilla. Bien, eso es lo que se puede hacer. Si el caso llega muy tarde, ya lo mencionábamos, si pasaba mucho tiempo, esteroides y antibióticos de amplio espectro por vía parenteral, con sus inhalaciones de broncodilatadores y esteroides, para mejorar las condiciones, y en las siguientes 24-48 horas se procede a la exploración. Repito, aquí algo muy temido es la perforación de los bronquios. En ese caso, pues hay que pedir el concurso del cirujano de tórax, o la no extracción del cuerpo extraño. En ese caso se pide el concurso del cirujano de tórax para que con una toracotomía, abriendo el tórax, pueda sacar del bronquio el cuerpo extraño. Nosotros casi siempre tratamos de extraerlo y casi siempre lo hemos logrado. Bueno, por lo menos en lo particular siempre, nunca he tenido esos casos difíciles. Aquí también es muy frecuente la semilla de mamoncillo o la de las que se la dan a los niños chiquitos para entretenerlos, las madres distraídas, y se lo degluten. Obviamente esas semillas son bien redondas y producen el colapso prácticamente del niño. Ya hemos visto varios fallecidos, niños menores de 5 años, 6 años, que mueren por la ingesta de esta fruta, que no tiene mucho contenido de fruta, es más la semilla, pero se lo dan, no domina todavía bien los reflejos dentro de la boca, se la degluten, pasa al árbol traqueobronquial y terminan en un cuadro asfíctico, muriendo asfixiados los niños. Y yo creo que ahí debería ser una fuerte campaña de prevención. Aquí en Honduras tenemos costumbres bastante difíciles. Bien, el esófago, ya habíamos mencionado estos, quería nada más mostrárselos. Ahora el puntero se me ha perdido porque lo dejé en amarillo, lo voy a poner en rojo. Ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? Como hay un origen común en el esófago primitivo, se forma el divertículo respiratorio. Esto se va elongando y se va tabicando para formar el esófago y la tráquea. Aquí está. Y aquí vemos cómo se va desarrollando esto. Yo imagino que ya lo dominan muy bien. Por eso les habíamos dicho, hagan hincapié, apréndanselo bien, porque lo vamos a estar viendo con bastante frecuencia. Bien, del esófago, ya vimos la embriología del esófago, mencionar que es una estructura muscular principalmente. Obviamente tiene su serosa, obviamente tiene su mucosa, pero principalmente son músculos. Y estos músculos, este esófago lo vamos a dividir en tres para su estudio. Vamos a tener un esófago cervical, un esófago torácico y un esófago abdominal. Al nomás empezar el esófago cervical, al nomás dejar de ser hipofaringe y comenzar a ser esófago, está la primera estrechez. Y la segunda estrechez importante está en esta zona donde atraviesa el diafragma el esófago. Y por último, pueden encontrar en alguna literatura otra pequeña estrechez que se produce más o menos medial al esófago,
que es la que tiene que ver, aquí lo pueden ver en chiquitito, con el bronquio izquierdo y el callado de la aorta. Entonces eso hace una impresión sobre el esófago y produce una pequeña estrechez. Yo dividí así de grande el esófago en tres al inicio, porque este primer tercio del esófago, la musculatura es prácticamente músculo liso, con algunas pequeñas, músculo estriado, con algunas pequeñas fibras de músculo liso. Viene siendo continuación de la musculatura de la faringe, que es esta que está aquí, que son músculos bastante fuertes, potentes. Entonces sigue siendo predominio de musculatura estriada. Ya en este tercio, en el tercio medio, vienen teniéndose una combinación casi a la mitad de músculo estriado y músculo liso. Y en este tercio inferior desaparece prácticamente toda la musculatura estriada y solo queda un músculo liso, que hará continuación con el músculo del estómago. Musculatura del estómago que tiene algunos músculos estriados. Bien, por eso a veces cuando nos recibimos una mala noticia o nos sentimos muy tristes, la gente dice, se me hizo un nudo en la garganta. Es el esófago, la musculatura estriada del esófago, el tercio superior, que está contraída por un estado pues, de tristeza. Y eso es importante conocerlo a la hora de explorar el esófago. Porque principalmente estas estrecheces que yo había mencionado, arriba de ellas, esta parte de acá, es donde principalmente se alojan los cuerpos extraños esofágicos. Bien, es bastante frecuente entre niños de 6 meses a 5 años, en personas con algún grado de trastorno mental, en personas que han ingerido abundante cantidad de bebidas alcohólicas, como lo habíamos dicho, prótesis dentales removibles, ya sean principalmente o ya sean parciales o completas, en pacientes con algún grado de trastorno mental, en pacientes con acalasia, en pacientes con tumores de la luz del esófago, ya sean benignos o malignos. En el cáncer de esófago es bastante frecuente estas situaciones. En estenosis primarias o secundarias y también en los privados de libertad. Por ir a dar la vueltita al hospital, se introducen cualquier tipo o tratan de deglutir cualquier tipo de cuerpo extraño con tal de ir a dar una vueltita al hospital y salir del presidio. Los cuerpos extraños más frecuentes son monedas, acrílicos, plásticos, fragmentos de juguete, huesos de alimento, espinas de pescado, cocaína en bolsa, carne, pedazos de carne también. Y aquí la sintomatología va a estar en dependencia del lugar donde se produjo la detención del cuerpo extraño. Si es en estos tercios superiores, principalmente el paciente va a llegar con dificultad para tragar, incluso hasta su saliva, va a llegar con cialorrea, botando la saliva porque no va a poder tragar, dolor en la garganta, principalmente en la región cervical, va a poder decirlo con la punta de su dedo, eso es importante lograrlo determinar, dónde es el dolor, porque va a sentir algo que se le encajó y no lo deja tragar su comida. Y si es en estos tercios más distales, el paciente puede llegar sin ninguna sintomatología más que la sensación de tener algo detenido detrás del esternón, por ejemplo, que son ya los más distales, y con vómitos tardíos. O sea, el paciente se saliva, traga el líquido, traga alimento, pero después de un tiempo lo vomita, porque no pasa, se queda en el esófago y obviamente por un reflejo vomita eso que ha ingerido. Vómitos tardíos. El diagnóstico, bien, es súper importante el interrogatorio y la exploración física del paciente. El interrogatorio tiene que ser exhaustivo. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pudo haber sido? El examen físico hay que hacer la exploración de la parte
inicial, de llegar por lo menos hasta la parte inicial del esófago con la nasofibroscopía, o incluso en algunas condiciones un poco más complejas se puede usar la laringoscopía indirecta. Y en ese momento, si es de los tercios superiores, podemos ver éxtasis de saliva en los senos piriformes. O sea que se ha quedado, vamos a ver, bastante saliva que no se puede deglutir en el inicio del esófago, la parte posterior de la laringe, que se llama senos piriformes. Y bueno, cuando tengamos la sospecha, porque encontremos signos clínicos de esta patología o porque haya sospecha. Recuerden que en los pacientes enajenados mentales no vamos a tener nunca el diagnóstico del interrogatorio. Nadie nos va a decir, sí, sí, se deglutió esto, o lo vimos, sí, muy, muy complejo a veces. Entonces es importante hacer rayos X de tórax y abdomen. Se pueden hacer rayos X de tórax y abdomen. Recuerden el caso clínico del fin de semana que vimos, ¿verdad? Con la perforación esofágica. No usamos lo ideal, usamos lo que había. Con alguna sustancia varitada si no se sospecha que haya perforación del esófago. Como contraste, para ver en qué nivel se detuvo el cuerpo extraño. O se puede utilizar, es lo ideal, la tomografía de todo el esófago para poder determinar dónde se encuentra el cuerpo extraño y proceder a la extracción. Aquí, como en el cuerpo extraño bronquial, vamos a tener dos alternativas. Una alternativa va a ser la extracción por parte del otorrino y la otra alternativa va a ser la extracción por parte del gastroenterólogo, que también, igual que los neumólogos, han desarrollado muy bien la técnica que ellos desarrollan y hacen. Y también estará en dependencia de el tiempo de evolución que llegan estos pacientes y la presencia o no de complicaciones que ya puedan tener. Bien, el tiempo de evolución siempre se espera que sea en las primeras 24, 48, 72 horas. Cuando pasa de esto, igual que en el cuerpo extraño bronquial, hay que, como dicen, enfriar al paciente. O sea, se le colocan sus esteroides, se le suspende su vía oral, y se procede a colocar antibióticos de amplio espectro, principalmente que tengan una cobertura amplia. A veces hay que necesidad de colocar una doble terapia antibiótica para los gram positivos y los gram negativos que ya empiezan a aparecer en la flora en la flora digestiva. Entonces, y después de este tiempo, 24, 48 horas después, se procede a la exploración del esófago, porque puede estar ya muy deteriorado, muy necrótico, y a la hora de hacer la exploración se puede perforar. Bien, llega un momento ideal, 24 o 48 horas, se logra determinar o existe la sospecha de que esté el cuerpo extraño y se procede a la esofagoscopía. Repito, la rígida la hace el otorrino. Es un esofagoscopio, como un tubo largo que tenemos de metal, que en los adultos llega a tener una longitud más o menos de 40 centímetros, y lo introducimos con anestesia general. Tanto, obviamente hay distintos diámetros para las distintas edades, pero, por ejemplo, en niños es menor el diámetro y es menor la longitud. Y se introduce por la boca con anestesia general y se extrae el cuerpo extraño. Otra alternativa, como les dije, lo utilizan muy bien los gastroenterólogos, que es la flexible. Incluso han desarrollado bastantes pinzas intracanales para trabajar con su esofagoscopio flexible, y lo hacen también con muy buenos resultados. Y algunos detalles que les queremos dejar: las complicaciones del cuerpo extraño esofágico, las hemorragias, perforación del esófago, ya lo habíamos mencionado, por bordes cortantes o irregulares, amén de lo que vimos el fin de semana, que fue una espontánea, eso no tiene ninguna causa. Y estas perforaciones, cuando llevan mucho tiempo, del traspaso de alimento, de líquido, de saliva, por ellas hacia fuera de la luz del esófago, puede ocurrir una mediastinitis. Igual en el bronquio puede ocurrir una mediastinitis, aparte de los trastornos de tórax que se producen por la perforación del bronquio, y puede llevar obviamente a la muerte. Todo cuerpo extraño accesible endoscópicamente puede ser extraído. Y si se falla, pues está la cervicotomía o la toracotomía. Ya le hemos
tenido, incluso en perforaciones esofágicas que llegan ya manipuladas con estos ganchos que le digo de los dientes, perforadas, manipuladas, o en algunos casos en que el mismo cuerpo extraño no se puede mover porque sería peor si se lastimaría más la mucosa o se llegaría a perforar, pues es preferible hacer una cervicotomía lateral o una toracotomía para la extracción del cuerpo extraño. Al que hacerle a todos estos pacientes al menos un estudio radiográfico por rayos X, al menos, sabemos que lo ideal siempre es la tomografía. Nunca se debe realizar un estudio con varios y principalmente si está perforada el esófago, si se piensa que tiene alguna lesión en el esófago, pues se difiere. Hay que tener las condiciones para poder realizar las dos técnicas, tanto la broncoscopía como la esofagoscopía. Y bueno, principalmente hacerlo en las primeras horas en que llegue el paciente y que en las primeras horas que deglutió el cuerpo extraño. Bien, eso sería lo de cuerpo extraño.